¿Cómo están, amables hermanos y hermanas, televidentes y radioyentes? Me es un placer saludarles nuevamente aquí por Radio Advenimiento y Advenimiento TV, como también por las plataformas de YouTube y Facebook. A todos ustedes, sean bienvenidos y bienvenidas al estudio de la lección de la Escuela Sabática en este día miércoles 19 de febrero, día de oración y testimonios en la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles. Quiero invitar a toda la comunidad de Dallas Forward y todos los pueblos vecinos que puedan venir esta noche al templo Irving Church of Christ en la ciudad de Irving para que demos testimonio de agradecimiento a nuestro Dios, como también presentemos peticiones al Señor. Hago un llamado a todos los hermanos de la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día que tal vez estén escuchando en esta hora, a que vengan esta noche a la cita que tenemos con nuestro Dios a las 7:30 en el 210 East 6th Street, Irving, Texas 75060. Juntémonos, hermanos, como un solo pueblo y busquemos a Dios, que tanto lo necesitamos en este tiempo. Me gusta cuando el sábado llegan muchos hermanos y hermanas, pero les aseguro que Dios también es complacido cuando ve a sus hijos venir entre semana a buscar su presencia. Por eso les animo a que vengan esta noche a adorar a nuestro Dios en el servicio de oración y testimonios que tendremos hoy miércoles 19 de febrero. Un saludo a la distancia a todos los hermanos y hermanas que están siguiendo las lecciones de escuela sabática en algún lugar del mundo. Siempre hay hermanos y hermanas que se conectan. Hace poquito estuve hablando con mi hermano Ramón Heredia en Canadá, en Quebec, allá en la provincia de Quebec. Un gusto saludarle, hermano Ramón, un hermano argentino que vive por allá y que recién pues nos hemos contactado y me dice de que está siendo bendecido con las lecciones de escuela sabática y con los temas que él mira en el canal de YouTube, que este servidor pues allí tiene los sermones en el canal que se llama Iglesia Advenimiento del Séptimo Día, Los Tres Ángeles. Así que, hermano Ramón Heredia, para usted y su familia, un saludo muy especial allá en la provincia de Quebec, Canadá. Y a todos los que nos ven en otros lugares, como la hermana, esta hermanita también es una hermana nueva que recién me acaba de escribir. Dejen ver el nombre completo de ella, Rosing Novas, en Holanda. Un gusto para usted, hermana Rosing Novas, allí en Holanda. Cuánto nos alegra que también seamos de bendición para su vida. Son de los hermanos que pues recién están conectándose y me escriben a través de mi WhatsApp, que es el número +1 214 881 4029. Si usted sigue nuestras lecciones de escuela sabática y no se ha contactado con este servidor, escríbame ahí en mi WhatsApp, repito, el signo más, luego el 1, y luego 214-881-4029, por ahí comparto la lección de escuela sabática, tanto en video como en audio para todo aquel que la desee. Bueno, voy a orar para que el Señor nos bendiga en el estudio de la lección de hoy, no sin antes también decirles que este sábado estaré predicando en la iglesia central en Irving, Texas. Estaré predicando el mensaje de nuestro Dios. Así que aquellos hermanos y hermanas que nos ven en el canal 55.7 en la ciudad de Dallas, Texas y sus alrededores, pues estoy invitándoles para que vengan a adorar a Dios con nosotros este sábado. También a los que nos escuchan en Radio Advenimiento, en algún lugar de todo lo que es Dallas y sus alrededores, también están invitados a que vengan este sábado, de las 9 de la mañana en adelante, a adorar a nuestro Dios. Estaré predicando en la iglesia y siempre me es un gusto invitar a nuestros televidentes y radioyentes a que nos visiten para que podamos juntos sentir esa presencia del Señor allí en la reunión. Bien, ahora sí voy a orar. Padre nuestro, gracias Señor, en tu misericordia y en tu amor has permitido que nuevamente nosotros estemos aquí con la vida y siempre, Padre, quiero decirte que esta vida pues sea para ti, que cumpla con tus propósitos. Y por eso entregamos, Señor, todas las facultades con las cuales nos has hecho, te las entregamos para que te sirvan. Padre Celestial, te ruego que tu Espíritu Santo
esté aquí al lado mío, enseñándome cómo entender la palabra y así compartirla con mis hermanos. Pero también te ruego que estés con los hermanos para que igualmente convenzas a través de la palabra sus corazones de lo que deben hacer, como yo también. Padre, bendícenos, por favor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este día la lección trae 2 preguntas y vamos a contestarlas rápidamente, no vamos a invertir mucho tiempo porque son preguntas bien fáciles de responder. Dice, ¿cuál es la condición, según Pablo, del hombre que piensa que puede obtener la salvación por las obras? Es que, hermanos, esta pregunta creo que está bien formulada por el hecho de que hay un segmento del mundo cristiano que cree que son salvos por las obras. Y por eso se empeñan en hacer obras de caridad. Y algunos hacen penitencias, otros hacen pues viajes a lugares determinados porque hicieron una promesa de que si recibían tal o cual cosa harían ese viaje y van por allá a dar gracias. Su servidor pues proviene del catolicismo y estuve muy familiarizado con este tipo de obras y siempre pues por tradición hemos creído que esas obras pues nos hacen ganar mérito delante del Padre en ese mundo del catolicismo. Hay mucha gente que lamentablemente pues ha sido formada de esa manera y resulta que cuando vamos a la palabra de Dios, cuando la estudiamos, encontramos que la verdad, las obras no tienen ningún mérito cuando se trata de la salvación, pero sí son una evidencia de que uno ha sido salvado. Pero como hay un énfasis, repito, en un segmento de la cristiandad, de que se deben hacer para ganar la salvación, y es algo que ha existido siempre, de muchas personas que equivocadamente así actúan, pues viene la lección de hoy para decirnos que la verdad, el que piensa así o el que hace eso para ganar la salvación, viene la lección para decirnos que su condición, la verdad, es muy lamentable. Y vamos a contestar la pregunta con el primer versículo. Repito la pregunta, ¿cuál es la condición, según Pablo, del hombre que piensa que puede obtener la salvación por las obras? Y Pablo contesta en Gálatas capítulo 5, versículo 4, de la siguiente manera. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Es interesante que Pablo está hablando a los Gálatas. Y estos Gálatas estaban continuando con la celebración de fiestas, inclusive seguían haciendo ceremonias que correspondían a aquella ley, valga la redundancia, ceremonial, que fue dada por Moisés y que estaba escrita en un libro. ¿Y por qué digo esto? Porque Pablo, en su contexto de lo que ha dicho, está tomando en cuenta eso. Pues miren ustedes lo que dice el verso 3. Y otra vez testifico, dice, a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Y luego dice, más en el versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces habían algunos hermanos, ahí en Galacia, que los judaizantes estaban enseñándoles que para ser salvos era necesario observar estas leyes ceremoniales como la que tenía que ver con la circuncisión. Si no te circuncidas,
tú no puedes ser salvo. Es requerido que pases por este acto de la circuncisión, decían los judaizantes, para que puedas ser candidato a la salvación. Entonces Pablo viene y protesta contra eso, porque eso es desplazar a Cristo y poner esas obras primero, antes que Cristo. Y creer que por esas obras es que se salva el ser humano. Pablo protesta y dice, de Cristo desligasteis, los que por la ley os justificáis. ¿Cuál ley? La ley ceremonial. De la gracia habéis caído, les dice. Así nosotros vemos, hermanos, que Pablo pues es bien fuerte y claro con los hermanos de Gálatas, de Galacia, y les ubica la condición en la cual están por mantenerse participando de esas ceremonias. Les dice, de Cristo se han desligado y de la gracia han caído porque están buscando la justificación o están buscando el favor de Dios o el perdón de Dios por esas ceremonias que están obligando a hacer o hacen, como es la de la circuncisión. La condición de la persona que anda buscando la salvación por esas obras es que ha caído de la gracia y está desligada de Cristo, dice Pablo. Aquí entonces es bueno ir pensando. Si hubiera por ahí un hermano televidente o radioyente que le enseñaron de que había que tal vez ir de rodillas por una buena cantidad de no sé, de tiempo, una distancia grande para ganar el perdón. Ustedes se han fijado que cuando llegan ciertas fiestas patronales, hay gente que va hasta sangrándose de sus rodillas y van a buscar al santo o a la Virgen que les hizo tal o cual milagro, o van buscando el milagro y van de esa manera pretendiendo ganar un favor. Y qué triste, porque Pablo dice que eso es estar desligado de Cristo. Y eso es haber caído de la gracia. Ojalá, mi hermano, hermana, que si usted todavía pues cree de que hay que hacer esas obras para ganar la salvación, pues usted dejara que el Espíritu Santo le hablara y le haga entender de que eso no está correcto hacerlo. Hay que creer en el Señor para ser salvos y depender solamente de Él y no de las obras. Pero Pablo no se queda solamente con estas palabras que le dice a los Gálatas, también a los romanos les dice también en qué condición quedan cuando se anda en ese tipo de obras para ganar la salvación. Dice Pablo, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Aquí nosotros vemos que cuando una persona trabaja y se le paga su salario, dice que eso no es un regalo que se le está dando a él, sino que es como una deuda que se tiene con él. Pero en cambio, cuando se trata de la salvación, dice, al que no obra para ganar la salvación, sino que más bien él cree solamente en aquel que justifica al impío, ahora dice su fe le es contada por justicia, le es eso tomado muy en cuenta, porque eso es lo elemental para uno ser salvo, tener fe en Jesús. Él hace la analogía o la comparación entre el que obra y le pagan, y eso no es pues como una gracia para él, sino que es una deuda, no es un regalo, pero que en el caso del que no obra para salvarse, sino que cree solamente, allí sí la gracia le es otorgada, la justicia le es acreditada, y eso es como un regalo que recibe de Dios. Así que, hermanos, es importante entender de que la fe en Cristo es clave para la salvación. Y todavía hay un texto aquí un poquito bastante enredado, como Pablo habla, dice, y si por gracia, ya no es por obras,
de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Es como para enfatizar el hecho de que no es por obras que se gana la salvación, sino solamente por la gracia del Señor. Así que la persona que cree que por las obras es salvo, pues su condición ha sido bien clara en esta hora, presentada por el apóstol en estos versículos. Dice el don profético en el Camino a Cristo, página 61. No ganamos la salvación con nuestra obediencia, porque la salvación es el don gratuito de Dios que se recibe por la fe. ¿Cuánto te cuesta la salvación, hermano? No te cuesta nada. Es el don gratuito de Dios que se recibe por la fe. Por creer que así es, por confiar que así es. Yo lo creo. Pero luego viene, hermanos, el punto de que ¿dónde quedan entonces las obras? ¿Será que todo esto que estamos diciendo es para que no hagamos ninguna obra entonces? ¿Será que todo esto que estamos diciendo es para que no ayudemos al prójimo y para que no hagamos obras de caridad y cosas buenas porque al final eso nos sirve para la salvación? No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que para efectos de salvación solamente es por la gracia de Jesús que somos salvos. Pero esas obras son importantes y se tienen que hacer porque esas evidencian de que hemos sido salvados por la fe. Esas obras dicen que somos de verdad salvos por la fe. Testifican. Las obras demuestran la salvación que hemos alcanzado en el Señor. No las hacemos para ganar la salvación, sino que son el resultado de la salvación. Y ahora lo va a decir el don profético bien claro. Miren lo que dice. Voy a volver a leer de donde estaba leyendo. Dice, no ganamos la salvación con nuestra obediencia, porque la salvación es el don gratuito de Dios que se recibe por la fe. Pero ahora, miren dónde ubica la obediencia ahora. Pero la obediencia, dice, es el fruto de la fe. Y allí es donde entra el asunto de que los mandamientos de la ley de Dios, por ejemplo, uno viene y los guarda como un fruto de la fe, porque esa obediencia que uno hace a los 10 mandamientos es el resultado. Dice, si moramos en Cristo, si el amor de Dios está en nosotros, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros designios y nuestras acciones estarán en armonía con la voluntad de Dios según lo expresa en los preceptos de su santa ley. Así está escrito en el Camino a Cristo, página 61. De manera, entonces, que la obediencia no queda por ahí sin importancia, no queda por ahí excluida, sino que esa es la que se demuestra cuando uno ha sido salvado por la fe. Y Pablo lo va a decir bien claramente en la segunda pregunta que trae esta lección. Dice, ¿cuán enfáticamente negó Pablo que la fe socava la ley? ¿Cuán enfáticamente negó el que por la fe entonces ya no necesitamos obedecer la ley? Romanos 3:31. Escuchen, dice, luego por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Estos son los textos que deben citarse también en las iglesias cuando se habla de la ley de Dios y solo se habla para decir de que no debemos obedecerla, que malditos los que están bajo ella, que de la gracia han caído los que la guardan. Deberían de leerse estos otros textos también, donde Pablo es bien equilibrado. Y no hacer, hermanos, no hacer una doctrina de un versículo, porque hay que comparar lo que dice el apóstol en un lado con lo que dice en otro lado. Si en un lado dice él que de la gracia habéis caído, los que por la ley pretenden ser justificados, y si por otro lado dice él de que la salvación es solamente por fe y no por las obras de la ley, deberíamos entonces de leer este texto que acabamos de leer aquí,
el de Romanos 3:31, donde él dice, luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino confirmamos la ley. En otras palabras, nosotros después de haber sido salvos, hermanos, debemos obedecer al Señor en sus santos mandamientos que están en la ley de Dios. Y aquí yo le quisiera hacer un llamado. Ya lo he hecho varias veces, pero como la lección se presta para estar haciendo estos llamados a cada rato, lo voy a volver a hacer. Quiero hacer un llamado a todos mis hermanos que guardan el domingo y que oyen este programa, esta radio, Advenimiento, en la 990M. Y a los que escuchan también en el internet o que miran la televisión en Houston, San Antonio, Austin, Dallas, que miran el canal Advenimiento TV. Quisiera decirles a ustedes, hermanitos, que guardan el domingo, que los santos mandamientos de la ley de Dios, el hecho de que estemos salvados ahora por la fe o por la gracia, no deben verse con menosprecio o no deben pisotearse, sino que debemos con más amor a Dios guardarlos. Porque Pablo dice que cuando estamos viviendo por fe o cuando estamos por la fe, no invalidamos esos mandamientos, sino que más bien los confirmamos. Y es allí donde yo les hago el llamado, hermanitos, a que ustedes se pongan junto con nosotros los adventistas a ponerle atención a la santa ley de Dios y nos esforcemos, hermanos, en respetarlos, en guardarlos, no para salvarnos, porque ya somos salvos por Cristo, ya somos salvos por la gracia del Señor, pero como resultado de la salvación o de esa gracia bendita, hermanos, ahora obedezcamos a nuestro Señor y no Él mismo dice, pues, si me amáis, dice Él, guardad mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Pues vamos a Éxodo 20 y leámoslos allí, y ahí vamos a encontrar que dice que en vez de guardar el domingo, que guardemos el sábado. Y que ese es el día que hay que adorar al Señor. Ese es el día que debemos de buscar para congregarnos. Y nos dice también que guardemos los otros 9. Pero no, hermanos, no porque estamos bajo la gracia o porque vivimos por la fe, no por eso, hermanos, pues rechacemos esa ley. No, no, no. Al contrario, hay que obedecerla. Pablo lo dice claramente. Por la fe invalidamos la ley. Dice, no, dice, de ninguna manera. Al contrario, la confirmamos. Aquí nosotros vemos entonces que la Biblia es bien equilibrada. Y eso de andar haciendo una doctrina, como ya hace un momento, de un texto, eso es un error, eso es un engaño. Mis hermanos, aquí claramente nosotros vemos que está haciéndole el equilibrio a lo otro que habíamos mencionado en la otra pregunta que leí. Pero bueno, vamos a ver el don profético cómo lo menciona acá. Dice, la gracia es un favor inmerecido y el creyente es justificado sin ningún mérito de su parte, sin ningún derecho que presentar ante Dios. ¿Estamos claros? Claro que sí, así lo hemos visto. Dice que es justificado mediante la redención que es en Cristo Jesús, quien está en las cortes del cielo como el sustituto y la garantía del pecador. Exactamente, así lo hemos visto. Pero si bien es cierto, dice, y aquí viene el equilibrio, pero si bien es cierto que es justificado por los méritos de Cristo, no está en libertad de proceder injustamente. La fe obra por el amor y purifica el alma. La fe brota, florece y da una cosecha de precioso fruto. Mensajes Selectos, tomo 1, página 465 y 466. Noten que la fe obra por amor. La fe no procede injustamente. La fe, hermanos, necesariamente da como resultado la obediencia. Dice que florece y da una cosecha de precioso fruto. Así nosotros vemos entonces que este día el Señor nos dice, tengan claro qué es lo que los salva. Tengan claro que no la pueden comprar la salvación. Tengan claro que es de pura gracia. Y no pretendan hacer todo lo que hacen para ganar la salvación, porque ahí caen de la gracia y están desligados de Cristo, dice Pablo. Pero, dice Pablo,
deben saber de que si son salvos por la gracia y son salvos por la fe, esta fe debe obrar y debe entonces dar un fruto. Y eso es la obediencia, y allí entra la obediencia a los santos mandamientos de la ley de Dios. ¿Quieres tú ser un cristiano así, bien balanceado? Un cristiano que aplica bien la palabra de verdad a su vida. Haz esto entonces que el Señor te dice. Y si no has sido salvo, porque no has venido a Cristo, yo te digo ahora, ven al Señor, ven a Él, entrega tu vida a Él, ríndete a Él y dile, Señor, mira, yo soy un pecador, te he fallado, he hecho tantas cosas malas, pero aquí estoy, Señor, buscándote, pidiéndote perdón y te ruego que me salves. Y el Señor ahora mismo te dice, quiero, hijo, quiero que seas salvo, y te recibe y te perdona. Y luego te dice, vete, yo no te condeno y ya no peques. Es decir, ahora obedece la palabra que yo te doy. Y así nosotros vemos que hay justificación con santificación, como lo hemos visto anteriormente, y también la obediencia juega su papel. Dios nos ayude este día a ser obedientes en todo lo que nos mande, como resultado de la gracia, de la fe que hemos puesto en el Señor, y que así oraremos. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude a practicar la palabra de hoy. Padre nuestro, qué agradecidos estamos contigo, que nos hayas salvado de pura gracia, que no hayamos tenido que trabajar para ganarla, sino que simplemente por el grande amor que nos has tenido, nos has acreditado esa gracia, porque así, Señor, tú lo quisiste. Demandaste fe en nosotros, en esto, y por la gracia tuya también ese don, pues fue dado, y así ejercimos, Señor, esa fe, y ahora nos gozamos en tu salvación por gracia, en tu justificación. Pero Padre, sabemos que esto demanda también una vida que traiga como resultado obediencia a tu palabra, una vida que traiga como resultado obras de justicia, una fe que obre. Y es allí, Padre, donde te rogamos que nos ayudes para que hoy y todo el día nosotros andemos en esas obras de amor preparadas de antemano por ti para que andemos en ellas. Te rogamos, Padre, que esta fe bendita, esta gracia bendita que nos diste, nosotros pues nos capacite, Señor, para hacer las obras, para confirmar en nuestra vida los principios de tu santa ley, que obedezcamos tus mandamientos, Señor, como resultado de la fe y de la gracia que hemos hallado en ti. Gracias, Señor. Pedimos que esta palabra la pongamos por obra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.